Ahora, Fraga, ¿cómo sigue el tema sindical? Porque uno parece ser que ahora el líder de la oposición es Hugo Moyano. Sí. Usted lo vio a Ricardo Alfonsín, lo vio a Wiener, Lilita Carrió, parece que están todos de vacaciones y el líder de la oposición es Hugo Moyano. ¿Es así? Yo creo que, de hecho, bueno... A Moblide de Dualde, que está borrado. Pero en alguna medida, uno, aunque sea algo un poco reiterativo, ¿no? Es decir, que cuando no hay oposición, el peronismo está en el poder y no hay una oposición relevante enfrente, el juego de oficialismo de oposición va a darse dentro del peronismo. Y no es la primera vez que un presidente peronista se enfrenta a un líder peronista se enfrenta a un sindicalismo. Le pasó al propio Perón en sus inicios, con Cipriano Reyes, digamos, con el Partido Laborista. Después con Bandor, digamos, hay en alguna medida a Isabel también. Esto no es nuevo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Yo creo que el tema es, vuelvo al punto, 2012 no hay elección de medio mandato. 2012 es un año donde lo político pasa fundamentalmente por lo social. Esta es una situación que le da a Moyano y a la dirigencia sindical un espacio más importante. Entonces uno tiene que separar dos cosas. Es decir, es cierto, uno tomarás en cuenta y dice que Cristina tiene 60% de imagen positiva y Moyano tiene 14%. Esto es cierto. Pero por eso yo creo que el sindicalismo lo que no va a hacer es ir a un paro general, donde confronta. Ahora, si uno toma, ¿no es cierto?, sector por sector y le pregunta a los docentes, a los metalúrgicos, a los textiles o a cualquier gremio si está de acuerdo o no con que el aumento sea 24, 25, 28 y no 18, ahí va a tener una correlación diferente. Entonces me parece que lo que el sindicalismo con mucha habilidad va a hacer es librar la batalla sector por sector. Pero el gobierno no puede agarrar y decir, en junio Hugo Moyano se tiene que ir a su casa porque el próximo secretario general de la CGT, no sé, Caló de la UOM, del ESMATA, el que sea, pero no Hugo Moyano. Pero yo creo que para mí el dilema del gobierno es, si quiere sacar a Moyano, va a tener que aceptar los aumentos de 24, 25, 26. Sí, da el aumento y se lo saca. Es decir, eso creo que lo puede hacer. Sube el mínimo imponible y lo saca, sube el tope de asignación y lo saca. El punto es, yo no sé si todavía el gobierno está dispuesto a ceder esto, porque acá entramos en otro terreno, que son los terrenos de la economía, ¿no es cierto? Bueno, pero ya tenemos aceiteros que firmó por el 24. En algún momento va a tener que subir el mínimo no imponible, como aumenta todos los años. Claro. A un momento va a tener que corregir asignaciones familiares, como lo hace todos los años. Exactamente. Bueno, pero el gobierno corrigió jubilaciones al 17. Al 17. 17.62. Al 17. Es decir, corrigió jubilaciones, pero en su pauta. ¿No es cierto? Este es el punto. Me parece que el gobierno tiene una pauta de 18. Pero ojo, 17 semestral en el caso de los jubilados. 17 semestral. Después tiene que venir en septiembre el otro aumento. Cuando usted hace el anual, supera el 24 y el 25. Yo estoy de acuerdo. Pero me parece que en este momento el gobierno juega psicológicamente con un número, aunque esto sea así. Yo creo que el gobierno va a tener que optar o cede en materia salarial para aislar a Moyano, o se mantiene firme en materia salarial, y me parece que en ese escenario Moyano tiene un espacio sindical para resistir, admitiendo que el sindicalismo tiene una gran capacidad de negociación, ¿no es cierto?, y a veces las situaciones después no son tan extremas. Es decir, para mí el vínculo político con Moyano está roto y no creo que se recomponga. Pero esto no quiere decir que Moyano no sobreviva sindicalmente. Tema social es el tema tarifas, ¿no? Posiblemente en las próximas horas vamos a saber si con el SUBE pagamos una tarifa y el que no tiene SUBE, cuando ponga la monedita, le puede salir 1,80, 2, 2,50, no sabemos el número. ¿Cuál es el impacto que ya está teniendo estos aumentos en las tarifas, desde el punto de vista social? Desde el punto de vista social, el punto es este. Tomemos, digamos, luz, etcétera. Hasta ahora eran 276.000 usuarios a los cuales le regía, a los cuales se incorporarían 71.000 más. Pero hasta acá seguimos hablando socialmente de la clase media alta. Sí. Son 300 y pico mil. Al revés, hay gente que se pone contenta que le cobren más caro al country mientras no se lo cobren a él. Hasta acá. Hasta acá, no, por eso hasta acá. Hasta acá, ¿no es cierto? Sabemos 350.000, multiplicamos por 3, es 1.200.000 sobre una población de 41 millones. Hasta acá... 5%, digamos. Es decir, pero es la clase media alta. Es decir, todavía la clase media, este impacto no llegó. No cabe duda. Ojo, está llegando porque aparte del subsidio hay un incremento de la tarifa. Sí. También ya hay un aumento para todos. Así mantengamos el subsidio. Exacto. Ahora va a venir el otro golpe que es la eliminación del subsidio. Bueno, esto no cabe duda que
el efecto va a ser negativo. ¿Cuán negativo? Esto lo veremos. Me parece que también el gobierno está explorando. El gobierno va explorando hasta dónde encuentra resistencia, dónde no encuentra. Esto de ir por segmentos, por sectores, me parece que tiene mucho de exploración política, de ver dónde encuentra resistencia o hasta dónde puede avanzar. Ahora, si el gobierno, vamos a suponer que segmente y dice, bueno, yo dejo la jubilación mínima afuera, los planes sociales, no sé, toda una serie de sectores que efectivamente hasta casi no lo podrían pagar, porque estamos hablando de ajustes del 150, del 200, del 250%, no es aumentó 10%. Que sobre un salario promedio es mucho dinero. Claro, sobre el salario promedio es mucho dinero, más el transporte si quedo en la segmentación afuera. Entonces, el sector que el gobierno quiere preservar del tarifazo, digamos, ¿usted cree que va a ser muy amplio, va a ser restringido o el gobierno va a ir explorando? Va explorando. Para mí el gobierno va explorando en este tema y de acuerdo a los niveles de resistencia va avanzando. Es la metodología con el tema del conflicto de Famatina y las minas. Sí. Avanzó, después retrocedió, que Cristina apoya, que no apoya. Es la metodología que en realidad ha venido usando en general el gobierno, ¿no es cierto? Ahora, esos retrocesos, ¿tienen un costo político para el gobierno? Yo creo que tienen un costo político. Lo que habrá que discutir después es si ese costo político, para la elección falta mucho tiempo, falta más de un año y medio. Tiene costo electoral y si alguien es capaz de capitalizar en alguna medida ese costo. Ahí viene el tema de la capitalización. Hoy, como está el tablero político, el que lo capitaliza sería Moyano porque el resto de la oposición no figura. Es decir, en el corto plazo la política pasa por lo social y los dirigentes sindicales, Moyano, están en un espacio donde tienen más capacidad, posibilidad, oportunidad de capitalizar esto que la dirigencia política, que en general aparece con un discurso social bastante vacío o lejos de la realidad, concreta. El tema importaciones, todas estas trabas de importaciones, más que trabas, este permiso que hay que solicitar, que te lo doy, no te lo doy, el tema de la restricción a la compra de dólares, todas estas medidas que, bueno, responden a la necesidad de decir, bueno, yo tengo que juntar esta cantidad de dólares porque hay que pagar, de la única manera que lo puedo juntar es parando importaciones, tratando de que el argentino no compre dólares, que no haga turismo afuera, sino que haga turismo adentro. ¿Cómo lo está viendo la clase media o la población en general? ¿Como una medida restrictiva necesaria? No me gusta, pero no hay otra. Esto es totalitarismo porque no me dejan a mí comprar $50 si lo necesito. Bueno, yo digo lo siguiente, a mí me parece que en este momento, voy a decir algo que es obvio, ¿no? Pero uno toma el kirchnerismo durante 8 años y medio. El único año que al kirchnerismo le fue mal políticamente fue el 2009. 2009. El único que fue mal que perdió la elección hasta en Santa Cruz. Con el conflicto rural previo. Y con una caída del PBI real del 2.8 en 2009. Es decir, por eso siempre la idea de Kirchner era, ¿no es cierto?, la inflación no es tan importante. El tema es el crecimiento. El tema es el crecimiento. Entonces, lo importante es el crecimiento. Y esto que es un modelo político muy dependiente del crecimiento del consumo. Una baja en el crecimiento, una baja en el consumo, en este modelo político, tiene un efecto político, ¿no es cierto?, muy ¿Usted cree que va a bajar el consumo o estas medidas, aunque haya inflación? No, yo creo que el consumo va a bajar como va a bajar en todo el mundo, ¿no es cierto? En China será un crecimiento que baja del 11, baja al 8, en Brasil del 6 al 2,5, está bien, y acá también. Está bien, pero no es lo mismo pasar a negativo a decir lo siguiente. La Argentina el año pasado creció el 9. Los privados dicen, no, ahí esa 7, estadística del INDEC es el 7. Sí. Ahora no crecemos el 7, crecemos el 4. Bueno, no está mal, uno diría, en el 4, contexto. Ahora 4, otra cosa, porque en el 2009 el PBI cayó. Cayó bien medido, cayó más del 3%. Exacto. Acá los analistas privados más conservadores o digamos que tienen pronóstico más negativo, dice vamos a crecer poco, pero no dice vamos a decrecer. Pero, ¿cuál es el punto? Yo creo que eso es así, siempre que la situación internacional, es decir, porque ese pronóstico lógico. Siempre que la situación internacional se mantenga bajo un relativo control. Ahora usted dice, ya se siente, pero el gobierno dice, récord de turismo, se vendieron más departamentos. Ahora cuando vengan ahora estos feriados de fin de semana largo de carnaval, más el feriado del 27, en la ciudad de Buenos Aires no queda nada, todo el mundo se va afuera.
¿Cómo es la cosa? ¿Sigue el boom del consumo o ya hay restricciones? Yo creo que en algunos sectores sí, en otros sectores no. En algunos sectores sí y en otros sectores sí y en quién no. Pero, ¿qué pasó con la venta de autos en enero? Medida con enero. Bueno, ese es en producción. En patentamiento aumentó. En producción pero no. aumentó un 10% contra el 28% de enero del año anterior. Hay una desaceleración, ¿no es cierto? Claro, pero usted mire que estamos. La venta de autos fue así. Absolutamente. Eso es lo que yo le digo. No es que decrece. Crece menos, pero crece. Absolutamente, es así, ¿no es cierto? Me preocupa más que haya caído 30% la exportación de autos a Brasil en enero. Eso me preocupa más por lo que esto implica en relación con Brasil, la perspectiva, ¿no es cierto? Y porque la Argentina vende muchos autos y eso puede afectar la producción interna. Exactamente. Ahora dicen ahí que con Brasil hay entendimiento. Me parece que no. Me parece que no. Y mi fundamento de que no es este número. Es decir, cuánto ha caído la exportación a Brasil en el mes de enero, lo cual es que sí que lo hacía. Ahora, esto, claro, yo siempre digo, a nosotros nos quedó que crisis ese 2001-2002. Eso fue un gran colapso. Sí, no fue una crisis. Eso fue un gran colapso, ¿no es cierto? Entonces, uno dice... Ahí fue la quiebra. Claro, entonces yo creo que hay que separar dos conceptos, ¿no? Crisis de colapso, ¿no es cierto? El colapso fue el 2002. Una crisis la que tuvimos en el 2009, mi opinión, digamos, que quizás en la Argentina no se la sintió tanto porque la comparación era con 2001-2002. Viene un año económicamente más difícil, eso se está viendo, en mayor o menor medida, el año empieza... En gran medida lo que pase en el mundo va a depender. Pero, nuevamente, lo político va a depender de todas estas cuestiones. Más conflicto. Más frente, más difícil. Veremos cómo lo resuelve. ¿Cómo hace la oposición para reconstruirse en este escenario, sabiendo de que si al gobierno tiene algún deterioro, hay más posibilidad que lo capitalice el sindicalismo y quede dentro del peronismo? ¿Cómo articulan ellos para poder incidir? Porque hoy prácticamente no inciden. Bueno, yo creo que... Se tienen que reagrupar, tienen que hacer alianzas. Absolutamente. Y ante todo tienen que tener un discurso, una propuesta, un mensaje. Es decir, yo creo que muchas veces se está poniendo en la oposición el centro en la discusión instrumental de una unidad. Y acá hay que tener un mensaje, porque en cambio la oposición no está llegando con un mensaje a la sociedad. A veces no llega con nada. El mensaje, yo siempre digo, escúchame, tienen que ser 3 ideas, no 20 ni 25. En la comunicación política, 3 ideas simples y propositivas, ¿no es cierto? En este ¿Por qué carece de una propuesta? Bueno, ¿Porque no hay alternativa a esto? Yo creo que, no, básicamente, yo creo que hay dos cuestiones, ¿no es cierto? Es decir, uno puede estar de acuerdo con cosas del gobierno y desacuerdo con cuestiones del gobierno, pero hay un 46% que al gobierno no lo votó aún en su mejor momento, o sea que hay una serie. Lo que pasa es que esto requiere, ¿lo institucional importa o no importa? Hay que discutirlo. La inseguridad importa, ¿no es cierto? No importa. La desigualdad social se está corrigiendo bien, se está corrigiendo bien. Esas 3 ideas fuerzas que tendría que ser la oposición, ¿cuáles serían? ¿En qué? Yo creo que pasa. Uno, realmente por el gran tema de la desigualdad. Social, ¿no es cierto? Esto creo que es un tema. Segundo, hay un sector que es un tercio de la población que el tema institucional le importa. Este creo que es otro tema. Y hay una urgencia, ¿no es cierto? Una urgencia que es la seguridad, es una urgencia de la gente. El tema, yo diría, desigualdad, hay que ponerlo en un contexto de largo plazo. Acá, ¿no es cierto? La política más eficaz para corregir desigualdad a largo plazo es la calidad de la educación pública. Y lo que hemos observado en estos años, que la matrícula de la educación privada pasó, ¿no es cierto?, de 1/4 a más de 1/3. Entonces, acá tengo un gran tema para discutir y ver. Pero, a lo mejor una sirve, otra no sirve, pero me parece que esto es lo que está faltando a la oposición, concentrar un mensaje concreto. Rosendo Fraga, le agradezco su presencia. No, gracias por invitarme. No, al revés. Y bueno, creo que hemos tocado casi todos los temas de la política nacional. Es un 2012 difícil, complejo. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla, pero acá tenemos algunos elementos para poder analizarlos y sobre todo interpretarlos. Gracias y nos reencontramos el próximo miércoles.